Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la clase del módulo 1 de Ciencias Naturales. Módulo 1, interacciones físicas, movimiento, fuerza, trabajo y energía. Bueno, quien les va a hacer la clase hoy día soy yo, la profesora Nicole Montalbán, y bienvenidos, ¿cierto?, a la primera clase de Ciencias Naturales. Bueno, este módulo principalmente corresponde a un módulo más de física, ¿ya? Si bien sabemos que las ciencias naturales implican, ¿cierto?, las otras áreas, tanto biología también y química, el módulo 1, ¿cierto?, parte más que nada con el módulo de física, ¿ya? ¿Qué unidades vamos a revisar en este módulo? Principalmente se va a revisar la unidad de movimiento, la unidad de fuerza y aceleración y la energía mecánica, que vendría siendo la unidad 3. Para hoy día principalmente vamos a revisar la unidad 1, que corresponde a movimiento. El movimiento, unidad 1. Primero reflexionemos en torno a la siguiente situación. Si observamos un cerro, en principio podemos decir que está en reposo, ya que no cambia de posición. Sin embargo, imaginemos ahora a un astronauta que se encuentra situado en otro planeta con un gran telescopio. Esta persona vería que la Tierra está girando en torno a su eje, y además que se traslada en torno al Sol. Es decir, la Tierra se mueve junto a todos los cuerpos que se encuentran en ella, las montañas, los árboles, las personas, etc. Entonces, ¿la montaña se mueve o está en reposo? Y eso es lo que nosotros muchas veces, ¿cierto?, nos tenemos que cuestionar, debido a que hay algo que nosotros vamos a hablar, un concepto importante que se llama sistema de referencia. Y justamente, ¿cierto?, es lo que nos dará respuesta a este tipo de interrogantes. Como dice acá, aunque parezca increíble, la respuesta va a depender, ¿cierto?, cuál sea el lugar desde el cual nosotros estemos observando y describamos, ¿cierto?, ese movimiento. Es decir, todo dependerá, ¿cierto?, del sistema de referencia. ¿Y qué es esto del sistema de referencia? Normalmente, ¿cierto?, así como cuando el movimiento ocurre cuando un cuerpo cambia de posición respecto de un sistema de referencia, el reposo se produce cuando el cuerpo permanece en la misma posición respecto de ese sistema de referencia que nosotros estamos revisando. Principalmente, entonces, nos damos cuenta que el sistema de referencia es como el punto de vista, ¿cierto?, desde donde se está planteando esa interrogante, ¿ya? Para una persona que está situada sobre la superficie de la Tierra, la montaña siempre va a permanecer siempre en la misma posición. Por lo tanto, vamos a decir que está en reposo. Pero si la miramos desde otro sistema de referencia, vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que la Tierra, y en conjunto con todo, va a estar siempre en movimiento y va a arrastrar a todo lo que se encuentra en ella también en ese movimiento, ¿ya? Entonces, todo va a depender, ¿cierto?, del sistema de referencia, desde dónde estoy mirando yo, ¿cierto?, el problema, ¿ya? Entonces, vamos a decir que un cuerpo se encuentra en movimiento cuando está cambiando su posición respecto de un sistema de referencia, ¿ya? Siempre se está mirando en torno a algo. No se puede, ¿cierto?, decir, para mí esto está en movimiento, para mí esto está en reposo, si es que yo no marco, ¿cierto?, y dejo claro lo que es el sistema de referencia, desde dónde estoy mirando. Entonces, siempre el sistema de referencia lo vamos a definir como un punto fijo, un lugar o un sistema de coordenadas desde el cual vamos a describir, ¿cierto?, y a observar ese movimiento. Y que, por supuesto, supuestamente nosotros debemos considerar, ¿cierto?, en reposo. Normalmente nuestro sistema de referencia, el que nosotros siempre llegamos, ¿cierto?, a pensar, es la Tierra. Y por esa razón decimos que el árbol, un poste, un edificio, ¿cierto?, una casa, etcétera, siempre permanece en reposo. Pero va a depender, obviamente, ¿cierto?, del sistema de referencia. Para nosotros, en este caso, es respecto de la Tierra. Sin embargo, si, como el caso del astronauta, ¿cierto?, se miraba desde el espacio, ya la Tierra y todo lo que contiene, ¿cierto?, se encuentra en movimiento, entonces deja de estar en reposo, ¿ya? Y así como aparece acá algunas imágenes, en el caso del metro, ¿cierto?, o el tren, va a depender, ¿cierto?, desde dónde estamos mirando para darnos cuenta si algo se encuentra en reposo, es decir, sin movimiento, o en movimiento, ¿ya? Va a depender justamente de dónde estamos mirando. Bueno, para discutir, ¿cierto?, justamente este tipo de planteamiento, vamos a completar aquí las palabras que faltan. Por ejemplo, número 1 dice, un cuerpo está en, ya no sabemos, cuando su posición no, respecto de un, etcétera, ¿ya? Vamos a tratar de completar acá. Un cuerpo está reposo, en reposo, cuando su posición no cambia,
respecto de un sistema de referencia. Ya, esas son las palabras clave en este caso. Esta es la resolución, ¿cierto?, del texto que ustedes tienen para el módulo 1. 2. Cuando viajamos en un automóvil con alguien, esta persona está en movimiento respecto del suelo, pero permanece en reposo respecto del auto. ¿Ya? Eso quiere decir, según el punto de vista que nosotros estamos dándonos a conocer, ¿cierto? Va a depender si el cuerpo se encuentra en movimiento o en reposo. 3. El movimiento y el reposo son fenómenos que dependen del, acá vamos a poner sistema, y acá vamos a poner referencia. Y eso es lo que yo necesito, ¿cierto?, que se comprenda al menos en este primer módulo, que el movimiento y el reposo, ¿cierto?, son fenómenos que dependen del sistema de referencia desde el cual nosotros describamos, ¿ya? Y más, en el fondo, el punto de vista, de dónde estamos mirando. ¿Qué elementos tiene el movimiento? Principalmente vamos a darnos cuenta que existe, por ejemplo, el concepto de trayectoria y distancia recorrida. En cinemática, que es la ciencia principalmente que estudia el movimiento, pero sin entender las causas que lo originan, decimos que la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. Esto quiere decir, ¿cierto?, lo que nosotros normalmente llamamos distancia recorrida o lo que estamos recorriendo, o camino recorrido, ¿cierto?, que nos va a describir el movimiento que vamos haciendo, ¿ya? Y es decir, todo esto va a depender, ¿cierto?, del punto de vista también del observador, o sea, de nuestro punto de referencia, ¿ya? Ahora, si tenemos, por ejemplo, voy a poner acá el puntero, si tenemos acá, en este caso, un ejemplo de la panadería, ¿cierto? Aparece acá las carnes también, lácteos, abarrotes, vestuario, etc. Vamos a dar un ejemplo, ¿cierto?, de alguien que se encuentra en movimiento desde el punto de la panadería, donde aparece acá, ¿cierto?, la figurita de la persona, hasta la salida, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, esa persona, ¿cierto?, podría haber incluido o tomado distintos movimientos para poder llegar desde el punto de inicio al punto final, ¿ya? Podría haberse desplazado, ¿cierto?, la parte como se encuentra del color azul, podría haber tomado distintos tipos de caminos recorridos para llegar, ¿cierto?, a la salida. Sin embargo, acá, según lo que nos marca, ¿cierto?, el ejercicio, nos damos cuenta que tomó solamente la parte azul en este caso, ¿ya? Y eso es lo que nosotros nos está marcando la trayectoria que recorrió la persona, ¿ya? Entonces decimos nosotros que la distancia recorrida, al igual que los demás movimientos para ir desde la panadería hasta la salida, existen múltiples posibilidades de trayectoria. En la figura anterior, por ejemplo, tomamos el camino más corto posible y eso es lo que nosotros le llamamos distancia recorrida, más conocida como D, ¿ya? Y corresponde, ¿cierto?, al largo de la trayectoria que sigue, ¿cierto?, esta persona, ¿ya? Entonces, a diferencia, ¿cierto?, de la trayectoria, también existe, ¿cierto?, otro concepto que es súper importante y que se llama desplazamiento. En el caso del desplazamiento, nosotros le denominamos D mayúscula y a la distancia, ¿cierto?, le decíamos D minúscula. El desplazamiento es una forma de medir el cambio de posición y se representa por una flecha, que es un vector. Es decir, hablamos, ¿cierto?, de distintos tipos de unidades. Hablamos de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿ya? Las escalares solamente necesitan un número, ¿ya? Y con un número, ¿cierto?, a mí me entrega un dato específico que me va a servir para darme cuenta la distancia, por ejemplo, en este caso, que está recorriendo la persona. En cambio, cuando hablamos ya de un sentido más vectorial, hablamos no solamente de un número, sino que también necesitamos una unidad, una dirección y un sentido, ¿ya? Aparte de números. Por lo mismo, ¿cierto? Hablar de desplazamiento es hablar de un vector, ¿ya? Y cuando hablamos de un vector, normalmente, ¿cierto?, colocamos una flechita cuando describimos nosotros este concepto. Ahora, en el caso acá del ejemplo de la persona, ¿cierto?, que se estaba dirigiendo desde la panadería hasta la salida, nos damos cuenta, ¿cierto?, que su desplazamiento vendría dado por la flecha, en este caso, ¿cierto?, que se encuentra en color rojo, ¿ya? Ese es su desplazamiento que recorrió. Cuando hablamos nosotros de desplazamiento, hablamos, ¿cierto?, de la distancia que une el punto inicial y el punto final,
¿ya? No importa, ¿cierto?, que haya seguido distintos tipos de trayectorias, sino que lo que me importa a mí es lo que une, ¿cierto?, el inicio y el final. Ahora, esto mismo, ¿cierto?, de tener la diferencia clara de distancia y de desplazamiento, nos va a ayudar a comprender la diferencia entre rapidez y velocidad media, ¿ya? Cuando hablamos de rapidez media, nos fijamos más que nada en la distancia recorrida, es decir, en la magnitud de tipo escalar. Y hablamos de que la velocidad media nosotros en física la vamos a describir como v sub m, y vamos a decir que está dada siempre por la distancia recorrida dividido, ¿cierto?, el tiempo empleado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que aparece acá arribita, nos damos cuenta de una persona, ¿cierto?, que se encuentra acá en este punto y que va a recorrer, ¿cierto?, 40 metros acá y que la medida, ¿cierto?, del otro lado es 30 metros, ¿ya? Entonces dice, si en este movimiento tardamos, por ejemplo, 100 segundos, podemos estimar nuestra rapidez media de la siguiente manera. ¿Qué deberíamos hacer, cierto, en este ejercicio? Sumar la distancia recorrida, que en este caso serían los 40 metros más los 30, nos daría 70, y eso, cierto, lo dividimos en el tiempo empleado, que en este caso fueron los 100 segundos. Al dividir eso, cierto, llegamos a una rapidez media de 0,7 metros partido por segundo, ¿ya? Importante recordar, cierto, que lo que es rapidez y velocidad siempre van a tener esta unidad de distancia y tiempo, es decir, va a estar metro, por ejemplo, segundo, puede ser centímetros hora, centímetros segundo, kilómetro hora, etc. Distancia y tiempo, ¿ya? En distintos tipos de unidades. En cambio, cuando hablamos de velocidad media, en el caso de velocidad media ya hablamos de una magnitud de tipo vectorial, entonces a este mismo v sub m que le teníamos para rapidez media, le vamos a agregar una flechita arriba, ¿ya? Y esa flechita nos simboliza, ¿cierto?, la división entre el desplazamiento recorrido y el tiempo empleado, ¿ya? Pero como les había dicho anteriormente, ya estamos hablando de un vector, entonces necesitamos saber su número, su unidad, su dirección y también un sentido, hacia dónde va, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que, ¿cómo vamos a conocer, cierto, el desplazamiento en este caso? Habíamos dicho nosotros en el ejercicio anterior que teníamos la medida de este lado, que era 40 metros, y que el otro lado, cierto, era 30. Sin embargo, habíamos dicho al comienzo que el desplazamiento unía solamente el punto A y el punto B. Es decir, a mí me importa saber cuánto mide esto, cuánto mide la diagonal, ¿cierto?, que se encuentra acá. Para eso, ¿cierto?, ustedes recuerdan, ¿cierto?, que en matemática existe un teorema de Pitágoras que dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿ya? Y lo voy a anotar aquí, denme un segundito, y se los voy a dejar aquí anotadito, ¿ya? Voy a dejar aquí, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos, ¿cierto?, aquí nuestras medidas, aquí teníamos que era 40, aquí teníamos que era 30, necesitamos saber cuánto mide esta, ¿ya? Aquí en un triángulo rectángulo. Entonces, para saber cuánto mide esta, vamos a tener que elevar al cuadrado. Entonces decimos c cuadrado, que nuestra incógnita va a ser igual a los 40 al cuadrado más los 30 al cuadrado, ¿ya? Y eso nos va a quedar una raíz de 2500, ¿ya? Y esa C nos da los 50. Ahí, nos da el valor de 50 metros en este caso, ¿ya? Entonces, al despejar, ¿cierto?, esa C, sacar raíz cuadrada, vamos a llegar al valor de 50. Es decir, esta flecha, ¿cierto?, que nos marca acá el desplazamiento, vale 50 metros, ¿ya? Entonces, ese 50 lo vamos a colocar acá, donde dice, ¿cierto?, desplazamiento, acá arriba. Es decir, ya no vamos a utilizar los 70 como lo hicimos en el caso anterior para descubrir la rapidez, sino que vamos a usar 50. Y el tiempo empleado en este caso se mantiene, ¿cierto?, que son los 100 segundos. Y llegamos a una velocidad media de 0,5 metros partido por segundo. Si se dan cuenta, el 0,5, ¿cierto?, menor que la rapidez, ¿ya? Y por lo mismo, ¿cierto?, si bien muchas veces como tendemos a pensar que es lo mismo, rapidez media y velocidad media, tienen una pequeña diferencia, ¿ya?
Así que esa es la parte principal al menos de este tipo de ejercicios. Para que quede más claro, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que rapidez y velocidad tienen distintas fórmulas, si bien se parecen. Lo que varía, ¿cierto? Es el tema del vector que yo les había dicho. Esta flechita, ¿cierto? Que se pone acá arriba, ya me está marcando otro tipo de concepto. Por ejemplo, rapidez, distancia recorrida, y acá velocidad, desplazamiento. Son conceptos similares, pero a la vez muy distintos, ¿ya? Ahora, nos vamos a dar cuenta que podemos sintetizar, ¿cierto?, este tipo de ejercicio con estas tres fórmulas que están acá. Rapidez media, distancia recorrida y tiempo empleado. Siempre aprendiéndose una, ustedes pueden encontrar las demás. Por ejemplo, si se aprende, ¿cierto?, que velocidad media se calcula como distancia partido en tiempo, para poder encontrar, por ejemplo, la distancia, lo que hacen, ¿cierto?, es tapar esa B y solamente saber que se hace la operación contraria acá. Se multiplica, ¿ya? La velocidad media por el tiempo. Y ahí llegamos, ¿cierto?, a esta expresión que está al ladito. Y más allá nos damos cuenta que si tapamos la T, vamos a descubrir, ¿cierto?, que esa T va a tomar la posición de la B y esa B va a tomar la posición de la T. O sea, van a cambiar, ¿cierto?, sus posiciones. Y vamos a decir que el tiempo empleado va a estar dado por la distancia dividido en la rapidez media, por ejemplo, ¿ya? Entonces, va a depender de la unidad que nosotros necesitemos, vamos a ir tapando, ¿cierto?, esa unidad, y el resto se van haciendo siempre las operaciones contrarias, ¿ya? Ejercicio. Claudia se encuentra sentada al lado de su hijo, a bordo de un tren que viaja rectilíneamente hacia el sur. Ella afirma que está en reposo, porque durante más de media hora ha permanecido en el mismo lugar conversando con su hijo. ¿Es correcto lo que manifiesta Claudia? ¿Qué debería decirle usted a ella respecto a su afirmación? Si se dan cuenta, en este caso todo depende de nuestro sistema de referencia, porque claro, Claudia considera, ¿cierto?, que el tren es el sistema de referencia y ella ha estado siempre quieta. Por lo tanto, ¿cierto?, ella dice que se mantiene en reposo. Sin embargo, si el sistema de referencia ahora ya no es el tren y es la Tierra, podemos decir, ¿cierto?, que ella se ha movido respecto de la Tierra, ya que la posición del tren respecto del planeta ya ha cambiado y por lo tanto la posición de todos los pasajeros. ¿Ya? Entonces siempre el movimiento va a depender del sistema de referencia, ¿ya? Eso que no lo olviden. Ejercicio 2. Un caracol se mueve sobre una superficie horizontal, de tal forma que al cabo de 5 minutos recorre en línea recta 3 metros y 60 centímetros. ¿Cuál es su rapidez media, medida en centímetros partido por segundo? ¿Cuál es su valor medido en metros partido por segundo? Ya, vamos a revisar este ejercicio de inmediato. Primero, ustedes tienen que ser capaces, ¿cierto?, de sacar los datos que les entrega siempre los ejercicios. En este caso, ¿cierto?, me dicen que tengo un tiempo de 5 minutos. ¿Ya? Entonces coloco la T y coloco, ¿cierto?, 5 minutos. Y luego me dicen que recorre en línea recta 3 metros y 60 centímetros. Entonces mi distancia, ¿cierto?, es de 3 metros y 60 centímetros. ¿Ya? Fíjense que en el caso A les piden a ustedes la rapidez media, pero la piden en centímetros partido por segundo. Es decir, los minutos tenemos que llevarlos a segundo y los metros que acá tengo, ¿cierto?, también tengo que dejarlo en centímetros. Entonces decimos, ¿cómo cambio de minutos a segundo? Tengo 5 minutos y digo lo siguiente, lo voy a multiplicar, coloco una rayita de fracción aquí y digo lo siguiente, un minuto, nosotros sabemos, ¿cierto?, que corresponden a 60 segundos. Entonces decimos, un minuto corresponden a 60 segundos. Los minutos con los minutos se me van y me queda la unidad de segundos, ¿ya? Y luego multiplico, digo 5 por 6, 30, y le agrego el cerito, ¿cierto? Me quedarían en total 300 segundos. Ustedes algunos se preguntarán, ¿por qué puse los minutos arriba y no puse los 60 abajo, por ejemplo? Y es solamente por una cancelación de unidades. Si yo necesito que la unidad de minuto desaparezca y aparezca una nueva, yo siempre la voy a colocar en la posición contraria. Entonces, si tengo 5 minutos arriba, voy a colocar los minutos abajo para que desaparezca la unidad y me quede la unidad nueva que ando buscando. ¿Ya? Ese es un buen tip. Veamos, en el caso 2,
Estos metros tengo que convertirlo en centímetros. Entonces voy a tomar estos 3 metros, aquí, 3 metros, y lo voy a pasar a centímetros. Coloco, ¿cierto? El por, disculpe, vuelvo hacia atrás. Coloco el por, coloco la rayita, digo, 1 metro tiene, ¿cierto? 100 centímetros. Entonces coloco el metro abajo, centímetro arriba, se me van los metros y me quedan los centímetros. Y luego multiplico 3 por 100, 300 centímetros. Pero resulta que tenía 3 metros y 60 centímetros. Entonces le voy a tener que sumar, ¿cierto? Estos 60. Y nos daría un total de 360 centímetros. ¿Ya? Entonces para la pregunta A dice, ¿cuál es su rapidez media? Rapidez media decíamos que era B sub M, que era D partido en T, ¿cierto? Entonces decimos B sub M va a ser igual a 360 centímetros dividido en 300 segundos, ¿ya? Y eso en calculadora, ¿cierto? O a mano también lo podemos dividir, nos da un total de 1,2. 1,2 centímetros partido por segundo. Ya, esa es la primera rapidez media, la que está en centímetros segundo. Y la B, el caso B, me preguntan cuál es el valor medido ahora, pero en metros partido por segundo. Es decir, los segundos yo ya los tengo, está listo. Pero los 3 metros con 60 centímetros, o a los 360 centímetros, yo los tengo que dejar en metros. Entonces vamos a dejar aquí 360 centímetros por, decimos nuevamente que 1 metro son 100 centímetros, centímetro con centímetro se ven, y 360, ¿cierto? Dividido en 100, no, es como dividirlo, es como correr la coma, digamos, 2 veces hacia la izquierda, según la cantidad de ceros que tiene. Entonces, si la coma estaba aquí, corremos 2, 1, 2, y nos quedaría 3,60 metros. ¿Ya? Ese es el caso de pasar de centímetros a metros. Fíjense que acá los centímetros quedaron abajo y los metros quedaron arriba. ¿Ya? Fue como todo lo contrario. Entonces, para el caso B decimos E sub M va a ser igual a D partido en T, y eso va a ser igual al 3,60 metros partido en 300 segundos. ¿Ya? Y eso nos da un total de 0,012 metros partido por segundo. Entonces sería el mismo valor, pero ya traspasado, ¿cierto?, a metros por segundo. Esto se puede hacer igual de manera directa, por ejemplo, pasar el 1,2 centímetros segundo, transformarlo directo, ¿cierto?, a metros segundo, también se puede hacer, pero les quise mostrar, ¿cierto?, igual el camino más largo, el camino más mecánico, en donde ustedes se pueden aprender, ¿cierto?, una fórmula y van tratando de descifrar las unidades nuevas. Ahora, tenemos un tren y tenemos, ¿cierto?, una persona, un atleta, en este caso, que va a comenzar una carrera. ¿En qué se diferencian? No, la verdad uno diría, hay harta diferencia, ¿cierto? Pero desde el punto de vista del movimiento, principalmente vamos a decir que aparte de la rapidez con que se desarrollan ambos movimientos, hay algo que los distingue. Y en este caso es el ritmo al que se mueven, ¿ya? Por ejemplo, el atleta comienza a moverse lentamente y paulatinamente y va aumentando su rapidez. En algunos tramos incluso correrá más lentamente según el cansancio que tenga. Es decir, no es un movimiento que se desarrolle siempre con la misma rapidez. No es un movimiento uniforme, el del caso del atleta. El tren, en cambio, cuando se encuentra, ¿cierto?, sobre un tramo recto de la vía, realiza un movimiento uniforme. Es decir, el tren, ¿cierto?, se mueve siempre con la misma rapidez o va al mismo ritmo, ¿ya? Entonces la diferencia es que uno lleva un movimiento uniforme y el otro no. El movimiento uniforme normalmente, ¿cierto?, se caracteriza cuando el cuerpo realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales. Entonces, en el caso, ¿cierto?, anterior que les mostré, el tren, ¿cierto?, lleva normalmente siempre el cambio de la posición en el mismo tiempo, ¿ya? ¿Qué tipo de fórmulas vamos a usar, ¿cierto?, para el movimiento uniforme? Para velocidad nos vamos a quedar, ¿cierto?, siempre con distancia partida en tiempo. Para desplazamiento nos vamos a quedar con velocidad por tiempo y tiempo por desplazamiento partido velocidad.
O sea, recuerden que es lo mismo si yo tapo, ¿cierto? Una incógnita, las otras se van multiplicando según lo que tú vayas necesitando. ¿Qué tarea les va a quedar a ustedes? Para al menos que puedan ser capaces de resolverla, cualquier consulta, ¿cierto? Me la pueden hacer. Es responder estos dos ejercicios que aparecen acá, que dice, un avión con movimiento uniforme se mueve a una velocidad de 720 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en un lapso de 45 minutos? Es decir, 3/4 de hora. Y la B, ¿cuántos segundos tarda en recorrer 1440 metros? ¿Ya? Esa la vamos a partir dando solución, ¿cierto?, en la próxima clase. Ahora, este mismo, ¿cierto?, el tema del movimiento uniforme, cuando ya deja de ser uniforme total, puede aparecer, ¿cierto?, algún tipo de aceleración en un cuerpo. La aceleración de un cuerpo es cualquier cambio en este experimento experimentalmente en su velocidad, independientemente si es un aumento o una disminución. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, ¿cierto?, el tren iba con una velocidad constante, ¿cierto?, su cambio de posición en el tiempo, pero de pronto aumenta su velocidad, por ejemplo, o la va disminuyendo de manera brusca, etc. Entonces hay aceleraciones entre medio, ¿ya? El cambio de la aceleración, perdón, se manifiesta como el cambio de la velocidad en el tiempo. Y esto quiere decir, ¿cierto? Cuando digo cambio de velocidad, hablo de una diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial dividido en el tiempo. Así nosotros vamos a calcular, ¿cierto?, la aceleración. Y la aceleración es la que nosotros le denominamos A, en este caso, que la voy a anotar aquí. Aceleración. ¿Ya? Entonces va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo, ¿ya? Es común, dice acá, que asociamos la idea de movimiento acelerado con un cuerpo que se mueve muy rápido. De hecho, en el lenguaje cotidiano se emplea la expresión andas acelerado, por ejemplo, para referirse a ello. Sin embargo, un cuerpo que se mueve con aceleración es simplemente un cuerpo cuya velocidad no es constante, es decir, no tiene un movimiento uniforme, como el caso del tren que yo les había mostrado anteriormente. Acá tenemos un ejercicio, ¿cierto? Ahora ya con aceleración. La aceleración, a diferencia de la velocidad, ya la unidad no va a ser solamente distancia en el tiempo, sino que va a tener distancia y el tiempo va a estar elevado al cuadrado. Ya en este caso, por ejemplo, la unidad más importante que se usa, al menos para la aceleración, es la unidad de metros partido segundo al cuadrado. Ya, esa es la unidad. Entonces, por ejemplo, si en cierto instante un ciclista se mueve con una velocidad inicial de 3 metros por segundo, vamos a anotar aquí, velocidad inicial, 3 metros por segundo. Y al llegar a una pendiente comienza a descender aumentando su velocidad, de tal forma que al cabo de 10 segundos, un tiempo, ¿cierto?, de 10 segundos, su velocidad final, V2, ahora es 8 metros por segundo. ¿Cuál es el valor de su aceleración? ¿Qué debiéramos hacer, ¿cierto?, en este caso? Decir lo siguiente. Aceleración la vamos a calcular como V2 menos V1 partido en T. El cambio, ¿se acuerdan?, de la velocidad. Entonces vamos a decir aceleración V2 menos V1 partido en T. Entonces V2 es 8 metros partido por segundo menos 3 metros partido por segundo y todo esto dividido en 10 segundos. ¿Ya? 8 menos 3 tenemos que son 5, ¿cierto? Nos quedaría un 5 partido en 10 y eso implica, ¿cierto?, el 0,5 metros partido por segundos totales que tenemos, que es justamente lo que aparece aquí, 0,5 metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Esa es la aceleración, así la calculamos con esta formulita, ¿cierto?, que ustedes ven acá, V2 menos V1 partido en T. Y recordar, ¿cierto?, que la expresión fundamental de la aceleración siempre va a estar en metros partido segundo cuadrado, o puede estar, por ejemplo, en centímetros partido en segundo cuadrado, etcétera, pero siempre va a estar la unidad de tiempo elevada a 2, ¿ya? La unidad de medida de la aceleración se obtiene operando con unidades. Por ejemplo, acá ustedes tenían metros partido por segundo, que era la parte de arriba, que era la velocidad, y como se está dividiendo en una fracción, en el fondo es como tener un segundo partido en 1. Pero al dividir, ¿cierto? Ustedes recuerdan que eso pasa a ser multiplicación por fracciones. Entonces nos queda metro partido por segundo por 1 partido por segundo y de ahí aparece, ¿cierto?, el m partido segundo al cuadrado, ¿ya?
Entonces, en el fondo, es un tejimaneje de unidades, ¿ya? Y eso a ustedes les va a ayudar bastante. Pero no olviden, ¿cierto?, que en el fondo es el cambio de la velocidad en el tiempo. Eso vendría siendo la aceleración. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos piden calcular el desplazamiento? En este caso del cuerpo, ¿cierto?, que ya ahora lleva aceleración, que no es constante su movimiento. En este caso, nosotros empleamos la fórmula de desplazamiento, pero ahora, ¿cierto?, como ya estamos incluyendo un movimiento que no es constante, que es acelerado, vamos a incluir, ¿cierto?, este tipo de expresión, en donde V1 es la velocidad inicial del cuerpo. El t sigue siendo, ¿cierto?, el tiempo. La a sigue siendo aceleración, tiempo al cuadrado, dividido en 2. ¿Ya? Esta expresión, ¿cierto?, nos va a ayudar a mostrar el desplazamiento en un movimiento con aceleración, que no es proporcional a la velocidad, sino que a la aceleración y al cuadrado del tiempo durante el cual se mueve ese cuerpo. ¿Ya? Ejemplo de ello, tenemos, por ejemplo, el caso del tren de carga. Dice, un tren de carga se mueve a 10 metros por segundo. En cierto instante, adquiere una aceleración constante de 0,5 metros partido segundo cuadrado. ¿Cuál es el desplazamiento que realiza este vehículo en los primeros 10 segundos desde que comienza a acelerar? Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que sacar primero los datos, ¿ya? Nuestro V1 van a ser los 10 metros partido por segundo, que están acá en el ejercicio. La aceleración, ¿cierto? Me la daban que era 0,5 metros partido segundo cuadrado y el tiempo me decían que eran 10 segundos, ¿ya? Entonces, luego hacemos un reemplazo, ¿cierto?, en esta expresión que yo les decía para calcular el desplazamiento en movimientos que son no uniformes, sino que son acelerados. Y hablamos de la expresión, ¿cierto?, que aparece acá, nosotros simplemente reemplazamos. En el caso del V1 tenemos los 10 metros partido por segundo, el tiempo tenemos que son los 10 segundos, el A, los 0,5, el tiempo sigue siendo 10, el 2 está acá, etc. Hacemos un reemplazo y llegamos a los 125 metros, ¿ya? En caso de que encuentren tal vez un poco complejo comprender, ¿cierto?, el cómo se reemplazan los números y cómo se llega a los 125, lo podemos reforzar en la próxima clase. La idea es que ustedes también lo intenten hacer en su cuaderno, ¿ya? ¿Cuál es la síntesis de la unidad? Tenemos que el movimiento, ¿cierto?, normalmente corresponde al cambio de la posición y lo que nosotros le dimos harto énfasis, ¿cierto?, es que todo este cambio de posición va a estar siempre respecto de un sistema de referencia. Este movimiento se describe mediante una trayectoria, mediante una velocidad, un desplazamiento, ¿cierto?, y una aceleración. Esa trayectoria corresponde a la forma del camino, es nuestro camino recorrido, ¿cierto?, para llegar. La velocidad, si es constante, se va a tratar siempre de un movimiento de tipo uniforme. Cuando describimos el movimiento mediante la aceleración, sabemos, ¿cierto?, que esa aceleración se mide el cambio de la velocidad en el tiempo y que el desplazamiento también va a medir, ¿cierto?, un cambio de posición, obviamente en este caso ya más vectorial, pero respecto a un sistema de referencia. ¿Ya? Esas son como las palabras claves que debieran haber aprendido en este módulo 1. ¿Qué actividades propuestas? Deben realizar las siguientes actividades. Página 26, página 32, 37 y 39 del texto módulo 1, interacciones físicas. ¿Ya? Un ejemplo de pregunta de prueba. ¿En cuál de las siguientes situaciones es más probable que un objeto tenga un movimiento rectilíneo? A. Una piedra que se suelta desde un puente. B. Una pelota que es pateada y se mueve por el aire. C. Una pluma que se desprende de un pájaro en vuelo. D. Una jabalina que un atleta arroja en una competencia. Bueno, en este caso nos damos cuenta que la alternativa correcta es la letra A. Una piedra que se suelta desde un puente. ¿Por qué? Debido a que nos hablan acá de un movimiento rectilíneo y que por lo general, ¿cierto?, los movimientos rectilíneos son uniformes, es decir, el cambio de la posición respecto al tiempo, ¿cierto?, del objeto vendría siendo constante. Por lo tanto, no hay estas variaciones bruscas, como habíamos visto, ¿cierto?, el caso de los movimientos que ya no eran rectilíneos, sino que eran uniformes tal vez, pero aceleradamente. Entonces ahí había una diferencia, ¿cierto?, de concepto. Por ejemplo, la B habla de una pelota que es pateada y se mueve por el aire. La pelota sabemos que de repente toma, ¿cierto?, distintos tipos de movimiento y que no son constantes.
Una pluma que se desprende de un pájaro en vuelo. Sabemos que la pluma, ¿cierto?, normalmente puede seguir también distintas posiciones y pueden haber cambios en la posición en el tiempo. Y una jabalina que un atleta arroja en una competencia, también, ¿cierto? Normalmente nos describe otro tipo de movimiento, no es un movimiento, ¿cierto?, rectilíneo, como nos habla acá la pregunta, en este caso, que vendría siendo, ¿cierto?, como una línea recta, ¿ya? Entonces hablamos en este caso de que corresponde a la letra A, una piedra que se suelta desde un puente. Y así pueden haber distintos tipos de preguntas, pero la idea es que ustedes practiquen para que este tipo de ejercicio, ¿cierto?, lo puedan enfrentar de mejor manera y hacer las actividades propuestas para que la próxima clase la podamos realizar entre todos, ¿ya? Así que eso, muchas gracias y que tengan un muy buen día.